This meeting is being recorded. ¿Ya se ve la pantalla, doctora? Sí, ya se ve. Nada más ya pónganlo en forma de presentación. ¿Ya me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto, doctores. Muy bien. Después de los problemas técnicos, es que cambié de computadora y batallé un poco, pero bueno. Vamos a hablar el día de hoy de embarazo gemelar, ¿de acuerdo? Los embarazos gemelares, aunque les digo, todos los ven muy bonitos y todos quieren tener gemelitos, pues no es tan fácil. Uno, llevar un embarazo gemelar y bueno, luego después tener 2 bebés, ¿no? La siguiente, por favor. Les decía, aunque todo el mundo quiere tener embarazos gemelares, en realidad es un pequeño porcentaje. Sin embargo, las complicaciones en este grupo de recién nacidos es muy importante y ocupan generalmente lugares en las unidades de cuidados intensivos, por eso es que es tan importante el adecuado cuidado de los embarazos gemelares. Hay mayor riesgo, implica mayores riesgos tanto para el feto como para la madre. Ahorita vamos a ver cuáles son. ¿La que sigue? Y les decía, todo el mundo tiene la expectativa de los embarazos gemelares y hasta quieren que sean idénticos y pues de repente la realidad no es como sus expectativas y podemos tener un bebito sano, un bebito enfermo. ¿La que sigue? Un bebé muy pequeño y un bebé muy grande, que también ahorita vamos a ver. Uno de muy bajo peso y uno con un peso muy elevado y ninguno de los dos son bebés sanos. ¿La que sigue? O incluso existen malformaciones como la secuencia TRAP, de la que vamos a hablar más adelante, en la que no se alcanza a formar ni siquiera de manera correcta uno de los fetos. Entonces, todo esto es importante que lo sepan porque las expectativas de la población en general respecto a los embarazos gemelares, pues no tienen nada que ver con la realidad ya cuando se trata del cuidado materno. ¿La que sigue? La incidencia en el mundo es de 1 en 80 para los embarazos gemelares dobles de 2 bebés, y 1 en 6,400 para los embarazos triples. Esta era mucho más baja en años anteriores porque pues todos estos embarazos se lograban de manera espontánea. Sin embargo, actualmente con la técnica con las técnicas de reproducción asistida se han incrementado en los últimos 30 años esta incidencia de embarazos gemelares y actualmente se considera que son 32.1 por cada 1,000 embarazos. Y ahorita vamos a ver por qué se incrementa esta incidencia. ¿La que sigue? Les decía, lo primero es la reproducción asistida. Hace unos años no estaban tan avanzadas las técnicas. Actualmente podemos ir desde inducir ovulación múltiple, que es como lo más sencillo, realizar inseminación artificial, realizar fertilizaciones in vitro. Sobre todo en las fertilizaciones in vitro, no sé si sepan la diferencia. Inductores de ovulación, damos medicamentos para hacer crecer los ovocitos o los óvulos y se liberen los ovocitos, bueno, el folículo y se liberen los ovocitos. Y después la paciente tiene coito programado y bueno, ahí puede haber embarazos gemelares porque se puede liberar más de un ovocito. Ese es uno, que es de las técnicas más comunes y más fáciles de realizar. Otro es la inseminación artificial. También se dan inductores de ovulación, pero aquí en vez de un coito programado, se toma una muestra de esperma, se prepara ese esperma y se coloca con una pipeta directo dentro del útero. Y el otro es fertilización in vitro. Aquí cambia completamente. Se dan inductores de ovulación, pero aquí por medio de una punción se saca el ovocito, se obtiene una muestra paterna también de esperma, se fecunda en una cajita de Petri y de ahí logramos embriones. En el mundo, normalmente, bueno, en los países de primer mundo, está normado que no se pueden colocar más de 2 embriones. Ponen 2 porque a veces la tasa de éxito pues es baja, entonces se ponen 2 con el objetivo de que solamente se implante 1. Y bueno, ya máximo 2. Aquí en México eso no está legislado, doctores, y pues si un biólogo de la reproducción quiere poner 5 con el objetivo de que le pegue 1, pues a veces ponen los 5. Y aquí en México se puede, no hay nada legislado al respecto. Entonces, aquí en México tenemos una alta incidencia de embarazos gemelares. Como anécdota, en un congreso donde vinieron unos españoles que son el doctor Figueras y un compañero del hospital del Clínic de Barcelona, que son como de los máximos en materno-fetal, decían que aquí en México, o sea, tenemos como
mucho material para hacer artículos de embarazos gemelares porque la incidencia es muy alta, justo por esta falta de legislación y que todo el mundo hace lo que quiere. En España, que está bien normado, en realidad la tasa de embarazos gemelares es baja y de triples todavía mucho más baja, pero aquí en México no tanto por esta situación. Otra situación que también ha incrementado la cantidad de embarazos gemelares es de edad materna avanzada. Actualmente muchas mujeres deciden posponer la maternidad por cuestiones laborales, económicas o porque quieren vivir otras cosas y posponen la maternidad hasta después de los 35 años. Después de los 35 años, por los cambios hormonales, aumentan los picos de FSH, de la hormona folículo estimulante, y esto puede ocasionar ovulación doble. Entonces, también en las mujeres de más de 35 años es más común que haya embarazos gemelares. Y por último, la predisposición familiar y la raza. La raza negra es mucho más común que tengan embarazos gemelares. ¿La que sigue? Aquí va a ser bien importante, doctores, determinar dos cosas, y eso quiero que se lo aprendan de memoria o a ver cómo se lo van a aprender, porque esto seguro va a venir en su examen. Hay dos tipos de clasificar, dos formas de clasificar a los gemelares. Uno es por cigosidad y otro es por corionicidad. Y esos términos deben de quedar bien claros. La cigosidad es la cantidad de material genético, ¿de acuerdo? Aquellos gemelos monocigotos es donde hubo un solo óvulo, un solo esperma, se fecundó, hubo un solo material genético, porque pues nada más hay un juego de cromosomas, un solo juego de material genético, y ese después se dividió. Entonces estos gemelitos que se dividieron van a tener el mismo material genético, que son los gemelos idénticos, y estos van a ser monocigotos. Esto no se les tiene que olvidar. Si tienen alguna duda me detienen y se los vuelvo a explicar. Los dicigotos es cuando hay fecundación de dos diferentes ovocitos, ¿de acuerdo? Se liberaron dos, llegaron dos espermas y aquí van a ser gemelitos, pero cada uno, bueno, van a ser cuatitos como dicen comúnmente, van a ser hermanos, cada uno con su material genético. Entonces esto debe de quedar bien claro porque de ahí vamos a partir a la corionicidad. Entonces, monocigoto, un solo óvulo y un solo esperma que se dividió, van a ser gemelos idénticos, un dicigoto, dos espermas y dos óvulos o dos ovocitos, ¿de acuerdo? Y aquí van a ser gemelos diferentes. De aquí va a partir la corionicidad y la corionicidad tiene que ver con la cantidad de placentas y la cantidad de bolsas, porque estos gemelitos pueden tener solamente una placenta, ahorita lo vamos a ver más adelante, dos placentas, una bolsa, dos bolsas. De aquí vamos a clasificar a los embarazos como monocorial biamniótico, que es cuando tenemos una placenta con dos bolsas, o monoamniótico, bueno, más bien va a ser monocorial o bicorial, una bolsa o dos bolsas. Y monoamniótico, perdón, que me llegaron mensajes y me distraje. Monocorial y bicorial, que va a ser una placenta o dos placentas. Monoamniótico o biamniótico, que es una bolsa o dos bolsas. ¿Y de qué depende esto? ¿La que sigue? Les decía, lo primero que debe quedar claro es la cigosidad, que si ya vimos, un juego de material genético o dos juegos de material genético. Y de aquí va a partir la corionicidad. Aquí les puse un ejemplo. El embarazo bicorial biamniótico es cuando hay dos placentas y dos cavidades amnióticas. Dos placentas, dos amnios. En el monocorial biamniótico hay una sola placenta y dos amnios, ¿de acuerdo? Eso va a ser súper importante de valorar desde el principio. También existe el monocorial monoamniótico, que es una sola placenta y una sola cavidad. Y esto va a depender del momento en el que se lleve a cabo la división del cigoto. ¿La que sigue? Entonces, quedamos que la corionicidad tiene que ver con la placentación y bicorial biamniótico es, la incidencia es de 12 de cada 1000 embarazos gemelares y el monocorial es de 4 en 1000 embarazos gemelares. Es más común encontrar embarazos con dos placentas que con una placenta. Y eso es muy bueno, porque si los fetos tienen cada uno su placenta, van a crecer prácticamente como embarazos únicos. Cuando comparten placenta vienen todas las complicaciones, porque una placenta tendrá que ser suficiente para dos fetos. ¿La que sigue?
Otra forma de clasificarlos es por la cantidad de bebés, ¿de acuerdo? Puede ser un embarazo doble, un embarazo triple, un embarazo cuádruple, y ya más de 4 se consideran de alto orden fetal, que si llegan a existir, les digo sobre todo por iatrogenias con las técnicas de reproducción asistida. ¿La que sigue? Les decía, ya que entendimos qué es la cigosidad y qué es la corionicidad, los embarazos dicigotos, que es dos óvulos, y si soy repetitiva, discúlpenme, pero es que es bien importante que les quede claro, ¿de acuerdo? Cuando son dicigotos son dos óvulos y dos espermas, cada uno se va a crear dentro del útero como un embarazo independiente. Entonces, cada embrión va a formar su corión y su amnios. Estos embarazos que son dicigotos siempre van a ser bicoriales biamnióticos, cada uno con su placenta y cada uno con su amnios. No hay forma de que un embarazo dicigoto dé una sola placenta, o sea, porque son gemelos independientes. ¿La que sigue? En cambio, los monocigotos, esos son los que nos dan toda la otra gama de variantes de la corionicidad. Cuando tenemos un solo material genético o un solo cigoto que se divide, tenemos en el 1% de los casos de los embarazos monocigotos un embarazo monocorial monoamniótico, quiere decir una placenta y una bolsa. En el 70% de los casos monocorial biamniótico, que son los más comunes y son los que más se complican, y solamente en el 30% de los casos también puede ser bicorial biamniótico. Ojo, los bicoriales biamnióticos pueden provenir de los monocigotos y dicigotos, ¿ok? ¿La que sigue? ¿De qué depende esto? La cantidad de placentas y la cantidad de bolsa. Depende del día en que se lleve a cabo la división de esa única célula que se fecundó. Si esa división se da durante su periodo de mórula, que es de 1 a 3 días, se van a alcanzar a dividir por completo. Entre más temprano se divida, más va a ser mejor la división. Entonces, si se divide de manera muy temprana, se van a alcanzar a dividir por completo esos dos embriones y vamos a tener un embarazo bicorial biamniótico, cada uno con su bolsa, cada uno con su placenta. Si esa división se da ya cuando el blastocisto está implantado, que es entre los 8 y 13 días, aquí se va a alcanzar a dividir, perdónenme, me faltó uno. Cuando estamos en la etapa de blastocisto, y la división se da entre los 4 y los 8 días, aquí se van a alcanzar a dividir los amnios, pero ya no se va a alcanzar a dividir la placenta. Entonces, va a ser una sola placenta con dos amnios y va a ser monocorial biamniótico. Cuando tenemos ya el blastocisto implantado y la división se da entre los 8 y 13 días, ya no se alcanza a dividir ni la placenta ni la bolsa. Y vamos a tener embarazos monocoriales monoamnióticos. Y cuando ya se divide después de los 13 días, donde ya está formado el disco embrionario, va a derivar en siameses. Entonces, que quede claro, los embarazos monocigotos nos pueden dar cualquier forma de corionicidad, incluso siameses, y entre más tarde sea la división, menos completa va a ser esa división. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque eso necesito que les quede bien claro. Todo bien, doctora. Ok, perfecto. La que sigue, por favor. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Este diagnóstico se debe de hacer desde el primer trimestre. ¿Y por qué es importante? Porque cuando ya los embarazos son más grandes, aunque tengan dos placentas, aunque cada feto tenga su placenta, a veces las masas placentarias convergen y se unen. Conforme van creciendo las placentas, se enciman unas con otras. Y ya no podemos determinar si en realidad es una placenta o dos placentas. Por eso es bien importante tener el ultrasonido de primer trimestre. Y tenemos dos signos ecográficos que se pueden ver sin problema en el primer trimestre. El primero es el signo de lambda. Y cuando hay dos placentas, se mete la masa placentaria entre los dos amnios. Por eso se ve el triangulito que está ahí circulado en amarillo, que es el signo de lambda. Cuando tenemos únicamente una placenta, no entra esta masa placentaria entre los dos amnios. Entonces ahí tenemos un embarazo monocorial, que es el signo de T, ¿de acuerdo? Y eso también es lo que vemos circulado en amarillo. Entonces, los dos signos es el signo de lambda y el signo en T, ¿de acuerdo?
y eso va a determinar desde el primer trimestre la corionicidad. Eso es bien importante saberlo, doctores, desde el primer trimestre, porque las complicaciones y el seguimiento de cada uno de estos embarazos es completamente diferente. ¿La que sigue? Vamos a tener complicaciones maternas y fetales. Las fetales, la principal va a ser asociadas a la prematurez. Todos los embarazos dobles o triples tienen mayor riesgo de ruptura prematura de membranas y de trabajo de parto pretérmino. ¿Esto por qué? Una parte, ya lo veremos en las clases de trabajo de parto, un factor muy importante para que el útero sepa que ya es un embarazo de término y comience con contracciones es la distensión uterina. Esta distensión uterina se alcanza mucho antes en los embarazos gemelares. Entonces, el riesgo de que las pacientes tengan contracciones, pues es muy alto. Cuando todavía no estamos en un embarazo de término, el útero ya está del tamaño de un embarazo de término si fuera un embarazo único. Y la ruptura de las membranas también es por lo mismo, sobre todo cuando comparten una sola bolsa. Esa distensión de tener dos fetos adentro, los mismos movimientos fetales, pueden producir la distensión del amnios y ruptura de membranas. Entonces, es muy común que estos bebés sean prematuros. También hay complicaciones asociadas a la corionicidad, que las vamos a ver más adelante, o sea, al número de placentas y al número de bolsas. Y también vamos a tener complicaciones maternas muy importantes. ¿La que sigue? Les decía, la principal complicación son los partos prematuros. De los embarazos de gemelos, del 50 al 60% van a nacer antes de las 37 semanas, ¿de acuerdo? O sea, la mitad, más de la mitad, van a ser prematuros, que es antes de las 37 semanas. Prematuros todavía más complicados son antes de las 34 semanas, que va a ser un porcentaje todavía muy importante, del 10 al 20%. Antes de las 32 semanas tenemos un 10% y antes de las 28 semanas, que son los prematuros extremos, vamos a tener un 5% de estos embarazos, que no es nada despreciable. Y vean la diferencia con los embarazos triples. Antes de las 35 semanas van a nacer el 75%, ya no del 15 al 20% como en los dobles. Antes de las 32 semanas van a nacer la mitad de los embarazos triples y antes de las 28 semanas un tercio de los embarazos triples. En otros países, les digo, donde la legislación, tanto para técnicas de reproducción como para el embarazo como tal, está bien establecido, incluso hacen fetorreducción. Si hay dos embarazos, perdón, si hay 2 o 3 embriones, desde el principio del embarazo se reducen, se pone medicamento en el corazoncito de uno de los bebés desde el primer trimestre, con el objetivo de, pues, matarlo literalmente, y con eso logramos, si es un embarazo triple, pues que solamente sea un doble o incluso un embarazo único, porque esto nos va a asegurar que vamos a llevar a término un embarazo sano. Con los embarazos triples, la probabilidad de llegar a término es muy baja y la probabilidad de que esos fetos tengan complicaciones graves es alta. ¿La que sigue? Las complicaciones maternas van a ser en todos los embarazos gemelares, independientemente de la cigosidad y de la corionicidad. La principal va a ser anemia, y eso pues es porque la demanda de hierro es mayor cuando son dos fetos, a diferencia de cuando es uno. La hipertensión gestacional y la preeclampsia, todas las enfermedades hipertensivas del embarazo en general son más comunes, porque esto depende de la liberación de factores vasoactivos de la placenta. Si tenemos dos placentas o una placenta más grande, la cantidad de factores vasoactivos va a ser mayor y esto va a propiciar a que sea más común las enfermedades hipertensivas del embarazo. Hiperémesis gravídica, ya veíamos que la progesterona tiene mucho que ver en los cambios del primer trimestre. La hiperémesis gravídica, que es el vómito incoercible, incluso que llega a la deshidratación en el primer trimestre, tiene que ver con las hormonas placentarias. Si tenemos dos placentas, también esto va a ser mayor. Trombosis, porque de por sí el embarazo produce un estado de éstasis venosa. Cuando esto es por dos situaciones. Uno, por todos los cambios fisiológicos a nivel vascular, y dos, por el tamaño del útero, que ya limita el flujo de los miembros inferiores hacia el corazón. Si con un embarazo único esto es común, con un embarazo gemelar la compresión de los grandes vasos pues es mucho mayor y eso nos predispone más a trombosis.
Hígado graso agudo del embarazo, normalmente hay cambios importantes en la gluconeogénesis para aumentar la cantidad de grasas en la madre, y eso tiene que ver con la formación de todo el sistema nervioso del feto, pero eso también predispone a hígado graso del embarazo. En los embarazos gemelares, pues esto es al doble. Colestasis intrahepática del embarazo, que es otra situación en la que no se pueden secretar bien las bilirrubinas por una inflamación intrahepática, también es más común en los gemelos. Y las hemorragias obstétricas es muy probable que sucedan. Y esto es porque cuando nosotros inflamos un globo y lo desinflamos, pues queda como aguadito, ya no queda del mismo tamaño. Imagínense si lo inflan al doble, cuando regrese a su tamaño original, todavía va a quedar con un tono más deficiente, y eso predispone en que en los embarazos gemelares las hemorragias obstétricas sean una complicación muy frecuente. ¿La que sigue? Ahora, las complicaciones fetales, les digo, tienen mucho que ver con la cigosidad, pero en general, sean monocigotos o dicigotos y monocoriales o bicoriales, pueden tener crecimiento discordante. Esto es más común cuando comparten una sola placenta, pero aún los que tienen cada uno su placenta, puede ser que uno crezca más que el otro. Y bueno, a veces uno tiene restricción del crecimiento y el otro es un bebé sano, y tenemos que ponernos a pensar qué vamos a hacer, en qué momento los vamos a sacar, porque a lo mejor el bebé de restricción va a ser necesario sacarlo prematuro, pero estaríamos sacando prematuro a su gemelito, que es un bebé sano. Otros son las malformaciones discordantes. Por ejemplo, el que les pongo en la imagen, ese bebé tiene anencefalia. Es incompatible con la vida. Normalmente un embarazo único de un feto con anencefalia o con acránea está indicada la interrupción del embarazo si las familiares lo solicitan, porque es completamente incompatible con la vida. Pero ¿qué pasa cuando nuestra paciente es un embarazo gemelar, uno tiene anencefalia y el otro es un bebé sano? Esa interrupción del embarazo ya no es tan fácil de decidir, o de hecho ya no está indicada, porque estamos hablando de que uno de los fetos es sano. Y otra situación que tenemos es la muerte de un gemelo. Si ya estamos en un embarazo de 39 semanas y uno de los gemelos muere, pues sabemos que los tenemos que sacar. Pero ¿qué pasa si estamos en la semana 28 y uno de los gemelos muere y el otro es un gemelo vivo y sano? Y nosotros tendríamos que decidir sacar a un bebé vivo y sano, perdón, sí, vivo y sano, muy prematuro con todas las complicaciones que eso implica, porque su gemelito se murió. Entonces, para cada una de estas situaciones se tienen que tomar decisiones muy complicadas en los embarazos gemelares. ¿La que sigue? Ahora, la mayor tasa de malformaciones y las malformaciones más graves se dan en aquellos embarazos monocoriales biamnióticos, aquellos que comparten placenta pero tienen diferentes bolsas. Por lo tanto, el hecho de que tengan dos bolsas hace que tengan diferentes presiones en una bolsa y en otra. Y entonces vamos a tener esas tres complicaciones. Yo sé que ustedes no las van a tratar, yo sé que ustedes no las van a diagnosticar, porque el diagnóstico se hace por ultrasonido como muy específico, pero ustedes deben de saber que existe, porque cuando un bebito en un ultrasonido obstétrico habitual se empieza a quedar pequeño y el otro grande, deben de saber que tiene que enviarse a un tercer nivel para hacer estos diagnósticos, porque son complicaciones graves. Uno de ellos es el síndrome de transfusión feto-feto, que ahorita les voy a explicar. El otro es la restricción del crecimiento intrauterino selectiva, quiere decir que uno crece más que el otro. Y otro es la secuencia TRAP, donde el otro gemelo no se alcanza a formar del corazón hacia arriba, solamente del corazón hacia abajo es una masa amorfa con piecitos, como en las imágenes que les puse al principio, y ahorita vamos a ver cada una. ¿La que sigue? Bueno, estas complicaciones de los embarazos monocoriales, que es lo que les mencionaba, tiene que ver con que esa placenta va a dar origen a dos cordones umbilicales, pero esos dos cordones umbilicales van a compartir la misma circulación. Y aquí vamos a tener anastomosis de estos vasos sanguíneos. Les digo, yo sé que ustedes no lo van a diagnosticar, pero si tienen alguna duda, porque lo tienen que entender, así que si tienen alguna duda ahorita, se las voy aclarando. Va a haber anastomosis de esos vasos, aunque los cordones umbilicales sean diferentes. Si hay una discordancia del flujo arteriovenoso o venoarterial, vamos a tener una transfusión desequilibrada, ya sea crónica o subaguda. Y aquí tenemos la transfusión feto-feto o la secuencia TRAP. Cuando tenemos, eso es por alteración de las anastomosis.
Hay otras placentas donde en una sola placenta uno de los cordones está en el centro y vemos un cordón muy grande, gordito y todo que sale del centro de la placenta, y otro de los cordoncitos se alcanzó a implantar solamente en un extremo y es un cordoncito todo flaco. Aquí tenemos discordancia de ese territorio placentario y tenemos la restricción selectiva del crecimiento intrauterino. Y también en estos gemelitos puede haber discordancia de que uno tenga un defecto fetal y el otro sea un embarazo sano. Bueno, un feto sano. Les decía que los embarazos monocoriales comparten el mismo material genético. Entonces, hablando de síndromes que tengan que ver con alteraciones genéticas o cromosómicas, obviamente si comparten el mismo material, si uno lo tiene, el otro también. Pero cuando hablamos de defectos aislados que tenga que ver con su reproducción celular, una vez que se dividieron, ya cada uno tiene su reproducción celular independiente. Ahí pueden surgir errores en alguna etapa de la embriogénesis que haga que un gemelo tenga un defecto y el otro sea un bebé sano. Estos gemelitos tienen alto riesgo de accidente hemodinámico, ahorita también se los voy a explicar, y alto riesgo de muerte fetal. Y el problema de cuando mueren estos gemelitos, doctores, que están compartiendo una placenta, es que los dos mantienen su circulación por las resistencias vasculares que tiene, que tiene cada uno de los gemelos. Imagínense a la placenta como un puente, cada uno de los gemelos está a los extremos, las resistencias vasculares de un gemelo hace que le pase sangre al otro gemelo y esa sangre como que se la regresa con las mismas resistencias vasculares del otro gemelito. Cuando uno de los gemelos muere, como el gemelo muerto pierde toda esa resistencia vascular, todo el flujo sanguíneo, ¿a qué feto creen que se vaya a ir? ¿Al vivo que tiene resistencia vascular o al muerto que ya no tiene resistencia? Al vivo. Al muerto, ¿no? Porque ya no tiene resistencia. Exacto, al muerto. ¿Están de acuerdo? El líquido siempre se va a ir al lugar donde haya menos resistencia. Porque todo el flujo se fue al gemelito muerto. Ocasiones no son tan fáciles ni de detectar ni de tratar. Cada uno aquí tenemos This meeting is being recorded. Aquí tenemos restricción selectiva del crecimiento. Vean esa placenta y vean de dónde sale un cordón umbilical y la masa placentaria que está ocupando. Y vean el otro cordoncito, la masa placentaria que está ocupando. O sea, un gemelo está bien nutrido, no está nutrido de más, solo está bien porque él no está recibiendo mucho flujo, está recibiendo flujo normal, pero el gemelito pequeño sí es un gemelo que está completamente desnutrido porque no tiene casi aporte placentario. Y aquí el gemelito que tiene mayor riesgo de morir es el pequeño, ¿de acuerdo? Porque tiene alteraciones de hipoxia y de desnutrición muy graves. Les digo, el problema es de estos gemelos, tanto los previos como estos que comparten placenta, es que si uno muere, toda la sangre se va a ir a ese gemelo muerto y de todas formas el otro va a tener secuelas. ¿La que sigue? Otra complicación es del embarazo monocorial es la secuencia TRAP o gemelo acárdico, ¿de acuerdo? Aquí uno de los gemelos se le llama gemelo bomba, que es el que no se alcanza a formar, no se le forma corazoncito y solamente tiene resistencias vasculares que nos van a ayudar a regresar sangre al otro gemelo. El gemelo sano va a mandar sangre a esta bolita de carne que no tiene ninguna otra función más que regresarle la sangre. Y esto también tiene que ver con una hipoxia muy temprana en la parte superior de este feto que no le permite formarse. Y también es una complicación grave. ¿La que sigue? Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos gemelos? Ya vimos que puede haber complicaciones muy graves en los que comparten una sola placenta. Entonces, lo importante es diagnosticar cuáles tienen dos placentas, cuáles tienen una placenta y cuando encontremos los de una placenta, pues enviarlo a un tercer nivel.
Cuando tenemos un embarazo gemelar bicorial biamniótico, que son cada uno su placenta y cada uno su bolsa, van a tener control habitual. El primero, les decía, el primer ultrasonido se hace entre las 11 y las 14 semanas, igual que en un embarazo único. El siguiente entre las 20 y las 24, y hay que estar midiendo el cérvix, porque el cérvix, cuando se empieza a hacer cortito, nos está hablando de alto riesgo de parto prematuro. Estos bebés deberán de tener su revisión mensual con ultrasonido. Antes de las 38 semanas hay que llevar control del crecimiento, evaluación materno y fetal, y se van a estar valorando cada 2 a 4 semanas, tanto el feto como la mamá, porque aunque vemos que estos gemelos no tienen tantas complicaciones fetales, pues la mamá sí tiene mayor riesgo de preeclampsia, de diabetes también, no lo coloqué en una de las complicaciones, pero también la resistencia a la insulina en el embarazo tiene que ver con la cantidad de placentas y con la masa placentaria. Entonces, en los embarazos gemelares es mucho más común. Y estos gemelitos se van a interrumpir de manera electiva a la semana 37, ¿de acuerdo? Después de la semana 37, que ya se consideran de término, ya a partir de esta semana ya pueden nacer y nos vamos a evitar complicaciones graves que pueden suceder en las siguientes 3 semanas. ¿La que sigue? Y esto cambia completamente en los monocoriales. Cuando encontramos una placenta, se tiene que hacer ecografía cada 2 a 4 semanas prácticamente desde el primer trimestre para la detección temprana de estas complicaciones que les decía. Si el gemelo tiene síndrome de transfusión feto-feto, se va a hacer un procedimiento que se llama fetoscopía. También se hace cuando hay restricción selectiva del crecimiento. Se entra como en los aparatos de endoscopía con una camarita y material quirúrgico dentro del amnios, y en los de síndrome de transfusión feto-feto lo que vamos a hacer es cauterizar esas anastomosis que les enseñaba en la placenta para formar circulaciones independientes en esa placenta y cada gemelo tenga su aporte independiente del otro. En la restricción selectiva, ahí lo que se hace por fetoscopía es pues quitarle la vida al gemelito muy chiquito, que es el que de todas formas se va a morir porque no tiene aporte de sangre correcto, pero eso va a evitar, que el otro gemelo tenga las complicaciones de la transfusión. Cuando nosotros pinzamos el cordoncito del gemelo más enfermo, que es para matarlo, pero pinzamos el cordoncito, evitamos que esa sangre pase, porque al estar pinzado el cordoncito, no va a pasar al gemelo muerto la sangre y vamos a garantizar que el otro bebé tenga un buen pronóstico. Entonces, aunque suene cruel, pues ahí o salvamos a uno o no salvamos a ninguno. En los casos severos y en aquellos que no son candidatos a este tipo de fetoscopía, pues se tiene que hacer interrupción del embarazo. En aquellos fetos que no tenemos interrupción, que no son candidatos a interrupción del embarazo porque el embarazo fue relativamente bien, se tienen que interrumpir entre las 34 y las 35 semanas. Los embarazos gemelares monocoriales, esos embarazos no deben de pasar de las 35 semanas. Cuando tenemos un embarazo monoamniótico, quiere decir una sola placenta y una sola bolsa, aquí se tiene que estar evaluando de manera semanal. Estos gemelos, como las bolsas no tienen diferentes presiones, es muy complicado que hagan transfusión feto-feto o restricción selectiva. Pero estos gemelitos que andan en la misma bolsa pueden tener accidentes de cordón, que se enreden los cordones umbilicales, que se aprieten y pues eso va a desencadenar muerte fetal de ambos gemelos. Esos, con una buena vigilancia, podemos interrumpirlo hasta la semana 36. Y si no hubiera complicación, de todas formas, cuando tenemos los monocoriales biamnióticos, se deben de interrumpir entre la semana 32 y 34, previo esquema de maduración pulmonar con esteroides. ¿La que sigue? Esta es la fetoscopía. Les decía, entramos a la cavidad amniótica con una camarita y vamos a dividir las masas placentarias en la transfusión feto-feto, que es donde más se realiza. Les voy a dejar de tarea. Hay una serie en Netflix, no sé si alguien la ha visto, que se llama Haces del bisturí. ¿Alguien la ha visto? Sí, yo vi algunos capítulos. El primer capítulo es del doctor Kypros Nicolaides, que es el pionero de la medicina fetal en el mundo. Él tiene el centro más grande de medicina fetal en Inglaterra y él es de los que hace más procedimientos como este.
Vean el primer capítulo, van a entender mucho mejor cómo se hacen este tipo de procedimientos, en qué casos se hacen y el buen pronóstico que tienen si se detectan a tiempo y si se realiza este manejo. ¿La que sigue? Entonces, en conclusión, los embarazos gemelares no son tan bonitos como los vemos en la tele. Aquellos gemelitos sanos que vemos por la calle que son cuatitos, que son diferentes, bueno, esos son más común que les vaya bien. Pero aquellos gemelos idénticos que andan por ahí paseando tuvieron mucha suerte porque el riesgo de complicaciones fue muy alto y libraron todas esas complicaciones. Es importante que ustedes sepan que los embarazos gemelares se complican, que se haga un diagnóstico de corionicidad desde la etapa muy temprana, porque espero que les haya quedado claro que no es lo mismo que haya 2 placentas a que haya una. Se tiene que hacer un tamizaje de cromosomopatías en primer trimestre para valorar si hay discordancia de los gemelos, si uno tuviera alguna enfermedad y el otro no, o alguna malformación grave. Hay que identificar factores de riesgo en la mamá, porque no es lo mismo un embarazo gemelar a los 20 años que uno a los 45 y por una técnica de reproducción asistida. Entonces también el control prenatal, como les decía ayer, se debe de individualizar dependiendo de todas las características de la mamá y de los fetos. Hay que hacer detección oportuna de las complicaciones y de los factores de riesgo para así poder brindar un tratamiento oportuno y se tiene que planear, como ya vimos, la edad gestacional para, bueno, más bien se tiene que planear a qué edad gestacional van a nacer, porque es diferente en cada uno de ellos dependiendo de la corionicidad. ¿La que sigue? ¿Alguien tiene alguna duda, doctores, o ya están dormidos? Aquí estamos. ¿Ok? ¿Dudas? Doctora, yo tengo una pregunta. Ajá, adelante. Usted mencionó que en la ecografía en el primer trimestre aparece el signo T, pero ¿qué es el signo T? O sea, usted comentó que el otro signo que nos explicaba que eran 2 bolsas aparecía en V, que era la separación, pero el signo T, ¿qué es lo que sería en sí? En el signo de lambda es un embarazo bicorial biamniótico. Hay 2 placentas y 2 bolsas. En el signo de T es una placenta de la que salen los 2 amnios y por eso se ve como una T que sale de la base de la placenta. Lambda es bicorial biamniótico. Signo en T es monocorial biamniótico. ¿Sí respondí a tu pregunta? Ok. Sí, doctora, muchas gracias. Yo tengo otra duda, doctora. En caso de Adelante. que se lleve bien el embarazo, ¿cuáles serían las indicaciones para llevar un parto vaginal y para cesárea? Los embarazos monocoriales biamnióticos, los que comparten una sola placenta, lo ideal es que sea cesárea, porque cuando nosotros recibimos a un bebé por parto, automáticamente la placenta se empieza a desprender. Si los gemelos están compartiendo una placenta, pues el gemelito que se queda adentro tiene alto riesgo de tener hipoxia, ¿ok? Cuando tenemos gemelares bicoriales biamnióticos, que cada bebé tiene su placenta y cada uno tiene su bolsa, aquí la indicación de que sea parto puede ser si los dos vienen sentados o si los dos vienen de cabeza. Se puede dar oportunidad de parto. Si el primero viene sentado y el segundo de cabeza, las cabecitas se pueden atorar, se engatillan y ahí está contraindicado un trabajo de parto. Entonces, la única situación en la que se puede dar un parto es que sean bicoriales biamnióticos y estén los dos de cabeza o los dos de pompis pélvicos. Gracias, Todos los doctora. demás tienen que ser cesárea. Doctora, yo tengo otra duda. ¿En la Adelante. ecografía también se puede ya detectar si van a ser siameses los bebecitos? Sí, claro, desde el primer trimestre les digo, ustedes ya pueden ver la cantidad de bolsas, la cantidad de amnios y la cantidad de embriones. Si estos embriones están pegados, se pueden ver desde el primer trimestre sin duda. Y ahí se puede indicar la interrupción del embarazo. Sí, generalmente se indica la interrupción. Hay casos muy extremos en los que los padres no aceptan la interrupción y el pronóstico va a depender qué tantos órganos compartan. Estos gemelos pueden ser toracópagos, que estén pegados por el pecho, pueden estar pegados en la cabeza, por la espalda. A veces cada uno tiene sus organitos independientes
solamente están pegadas las capas superficiales, por ejemplo, del abdomen, pero cada uno tiene sus 2 manos, sus 2 pies, su hígado, su corazón, pero hay gemelos que no solamente comparten, por ejemplo, miembros, sino también comparten órganos vitales. Entonces se tiene que hacer una revisión muy específica en caso de que los padres decidan continuar con el embarazo. Gracias. Yo tengo una duda. ¿Alguien más? Ajá. En este caso, en caso de que uno de los gemelos muera y el otro gemelo sea un gemelo vivo y sano, ¿podría llevarse a un control hasta la madurez del gemelo vivo o sería imposible? No, sí se tiene que llevar. Finalmente, el pronóstico, pues, es reservado porque el otro gemelito, pues, tiene riesgo también de tener el útero contracciones y que nazca prematuro, que se rompan sus membranas por la reacción inflamatoria que llega a desencadenar el gemelo muerto, pero se le da una vigilancia muy específica donde se le está vigilando cada semana, el gemelito sano sigue creciendo, el otro gemelito incluso se hace más chiquito porque como que se va deshidratando. Si esta muerte se da en el primer trimestre, es de buen pronóstico para el otro gemelo. Prácticamente se absorbe por completo el gemelo muerto y ya continuamos el embarazo como un embarazo único. Si es en tercer trimestre, generalmente se interrumpe el embarazo porque ya el bebé tiene mejor pronóstico, pero cuando tenemos uno en segundo trimestre, les damos vigilancia hasta llevarlo a la viabilidad. El objetivo es llevar al gemelito vivo lo más cercano al término posible. Se pueden prolongar los embarazos con un gemelo muerto 2 o 3 meses sin problema. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Doctora, yo tengo otra pregunta, perdón. Ajá. Encontré un artículo en el cual mencionaba que otra etiología para lo que es un embarazo múltiple es el uso de anticonceptivos orales por un largo tiempo. Entonces, no sé, me gustaría corroborar. Esto tiene que ver con los picos de FSH, como en las mujeres mayores de 35 años. Y esto era más común antes que los anticonceptivos orales tenían altas dosis de hormonas. Con los anticonceptivos actuales, donde generalmente, bueno, con la mayoría de ellos, se simula un ciclo hormonal normal de una mujer joven y sana, ese riesgo es muy, muy bajo actualmente. Ok, gracias. ¿Alguien más? Muy bien, doctores, pues con esto terminamos. La siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención. Ya saben, estoy al pendiente de cualquier cosa y nos veríamos mañana. Ayer tuve un día complicado, les decía, pero ya hoy abro la plataforma para que puedan ir subiendo sus tareas. La tarea de hoy va a ser, uno, que van a ver ese capítulo de Haces del bisturí, porque les va a servir. Y 2, van a hacer un mapa hablando de la cigosidad y de la corionicidad, donde ustedes me pongan ahí bien esta división para que les quede más claro todavía, ¿de acuerdo? ¿Puede ser como en esquema? Sí, claro. Ok. Les digo, finalmente esas tareas yo las voy a revisar, pero no son para mí, son para ustedes. De la manera que les quede más claro y después les sirva como material de consulta, para mí está perfecto. Solamente quiero ver que ustedes lo hayan entendido y sepan desarrollarlo. Doctora, yo con respecto a eso tengo una pregunta. ¿Puede ser a mano o a computadora? Puede ser a mano y lo escaneas y lo subes a la computadora, no hay ningún problema, no tengo problema con eso. Gracias, doctora. Si son muy buenos dibujantes, pueden hacer unos súper esquemas y también está perfecto. ¿Alguien más? Muy bien, doctores, pues nos vemos mañana a la misma hora. Estamos en contacto cualquier eventualidad. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, doctora. Buen día.